queridos amigos, mis queridos hermanos, bienvenidos al estudio devocional de la Palabra de Dios, un espacio donde nos unimos al programa mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, reavivados por su palabra, y nos proponemos estudiar cada capítulo de la Biblia de una forma devocional. Hoy corresponde el capítulo número 7 del libro de Éxodo. Ayer, al cerrar el capítulo 6, dejamos a Moisés haciendo una pregunta a Dios, o mejor dicho, introduciendo nuevamente una excusa para no cumplir el programa, la orden dada por Dios. Él le recuerda que es torpe de labios. Hoy en el capítulo 7 vamos a estudiar tres cosas relevantes. Entre ellas, la primera, la respuesta que Dios da a esta negativa de Moisés. Dice la palabra de Dios que el Señor le responde a Moisés diciendo: mira, yo te voy a constituir como Dios para Faraón. En otras palabras, Moisés iba a marcar la pauta, Moisés iba a marcar el camino, el territorio, de tal forma que el faraón entendiera que lo que él decía era cierto. Pero voy a constituir a Aarón como tu profeta, es decir, el portavoz, el que iba a hablar, el que iba a llevar la palabra en las reuniones con el faraón era Aarón. Hay otra cosa en la respuesta de Dios que me gustaría analizar en este primer punto. Porque Dios le dice a Moisés: pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Endureceré el corazón de Faraón, dicen otras versiones. Y alguien pudiera decir: oiga, bueno, Dios es un Dios criminal, porque Dios le manda la plaga, endurece su corazón para que no responda en forma positiva y entonces termina matándole al hijo. Dios es vengativo. Dios es un Dios que no es un Dios de amor, definitivamente es un Dios tirano. Satanás como que tiene razón. Vamos a entender esta expresión para juntos tener un concepto claro del carácter de Dios. Cuando Dios le dice a Moisés que yo endureceré el corazón de Faraón, Moisés al escribir, o mejor dicho, Dios al transmitir, está hablando en un lenguaje completamente humano para ser entendible. No era que Dios endurecía el corazón, es que Dios sabe lo que el faraón iba a hacer. Dios sabe, o Dios sabía cuál iba a ser la reacción de Faraón, cómo iba a reaccionar ante las plagas, ante cada plaga. Por eso es que antes de que Moisés viniera acá a Egipto, ya Dios le había dicho que no iba a salir sino con mano fuerte. Y entonces, desde una perspectiva hebrea, desde una perspectiva del pueblo de Dios, todo cuanto ocurre porque Dios así lo ha establecido. Y no es completamente correcto. Dios permite algunas cosas, pero no Él decreta. Si esto fuera así, entonces tuviéramos que creer en el destino. Dios escogió a unos para salvación y escogió a otros para perdición. Y no importa lo que yo haga, si yo estoy entre el grupo que se va a perder, me voy a perder. Y si estoy dentro del grupo que se va a salvar, no importa lo que haga, me voy a salvar. No, no es correcto. Dios respeta el libre albedrío, pero Dios sabe qué voy a responder yo en mi libertad. Y esto es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Eso es lo que Dios está dándole a entender a Moisés. El faraón no va a ceder tan fácilmente. El faraón va a endurecer su corazón. No por un decreto de Dios, sino por una decisión en su libertad. La segunda cosa que vamos a mirar aquí en el capítulo 7 es el hecho de que una de las señales que Dios había colocado en las manos de Moisés, Moisés la hace delante del faraón. Dice la Biblia que ordena a Aarón lanzar su vara, la vara de Aarón es lanzada al suelo y se convierte en serpiente.
Y entonces los magos también hicieron lo mismo, tiraron sus varas y las convierten en serpiente. Sin duda no era una serpiente real, eran simplemente acciones satánicas, ópticas. Pero entonces Dios va a mostrar su superioridad al hacer que la serpiente de Moisés se coma las otras, que la vara de Aarón que se ha convertido en serpiente se coma a las otras serpientes. Dios siempre es superior al enemigo, bendito sea el Señor. Y por último, vamos a encontrar en el capítulo 7 la primera de las plagas. Dios envió 10 plagas sobre Egipto. Cada una de estas plagas entonces iba a representar un duro golpe a uno de los dioses de Egipto. Es decir, Dios a través de las plagas mostró que las divinidades egipcias no servían para nada, que las divinidades egipcias no tenían ningún poder, no existían y que el único Dios verdadero era Él. La primera divinidad que es atacada es el río Nilo. El río Nilo era considerado un dios para los egipcios. Era el dios de la productividad, era el dios que producía el alimento, porque sus aguas se desbordaban para la siembra. Y entonces dice la palabra de Dios que el Señor la convierte en sangre. Y la sangre es completamente improductiva en ese aspecto. Todos los animales que vivían en el río Nilo murieron y empezaron a herer, a apestar. Los egipcios empezaron a abrir pozos de agua alrededor del Nilo a ver si encontraban agua limpia, pero no encontraron. Y durante 7 días Dios probó que el Nilo no era ningún Dios y que el Nilo, como las demás aguas, estaban sujetas a su palabra. Era Dios el que tenía el control. Alabado sea el nombre de Dios por este Dios precioso que tú y yo adoramos. ¿Te parece que podemos alabarle en esta hora? Agradecerle por su amor, agradecerle por su cuidado y porque es nuestro Dios. Querido Padre, gracias, porque tú eres nuestro Dios amante, porque eres nuestro Dios, el que desea lo mejor para nosotros. Es el Dios que está por encima de todo, superior al enemigo. Nunca podrá ser derrotado un hijo tuyo si está aferrado a ti. Ayúdanos a creerlo, ayúdanos a practicarlo, ayúdanos a vivirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que la bendición de Dios esté sobre ti, los tuyos, hoy, mañana y siempre.